Pasamos a un tema que a muchos se nos está pasando en realidad, porque entre todos los bombos y platillos, Pedro Castillo, investigaciones fiscales y demás, nos olvidamos un poco que tenemos una responsabilidad importantísima el 2 de octubre, cuando tendremos que elegir a nuestros alcaldes metropolitanos, provinciales y distritales. Digamos, todas las ciudades del país tienen sus propios problemas, todos los rincones del país tienen temas que solucionar en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de transporte, en materia de ornato, de cuidado ambiental, pero hoy día queríamos concentrarnos un poco en Lima y en este informe que ha preparado el Colegio de Arquitectos, una serie de hoja de ruta, una especie de hoja de ruta sobre los temas prioritarios que deberían ser atendidos por el nuevo alcalde metropolitano de Lima, que asumirá el 1 de enero del próximo año. Vamos a conversar con Elizabeth Olivares. Ella es arquitecta urbanista del Colegio de Arquitectos de Lima, para que nos comente un poco cuáles son las ideas detrás de esta hoja de ruta y que nosotros un poco con estas propuestas podamos también filtrar y evaluar con un mayor conocimiento las propuestas que vamos a escuchar en las próximas semanas en los debates de los alcaldes a la Alcaldía Metropolitana de Lima. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenas noches y bienvenida a Comité Domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, y en líneas generales, ese es un informe bastante extenso de unas más de 80 páginas, un poco cuál ha sido la motivación detrás de la elaboración de este documento y cuáles son un poco las líneas sobre las cuales deberían ir las principales propuestas que hagan nuestros candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Sí, efectivamente, bueno, como tú nos comentabas, nos encontramos pues en un momento vital para las ciudades del país, ¿no? Y en concreto en Lima, pues al final cada elección municipal pues es un momento en donde todos deberíamos sentarnos a imaginar cómo queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Recordemos que la planificación urbana es una competencia delegada a los gobiernos locales. Entonces, el alcalde electo va a ser el máximo responsable y va a tener una tremenda responsabilidad a la hora de liderar un proceso que haga de Lima una mejor ciudad, una ciudad más sostenible, mejor conectada, con mejores servicios. Y bueno, desde el Colegio de Arquitectos, como parte de la sociedad civil, pero también como profesionales pues involucrados directamente en esta partecita de todas las responsabilidades que va a asumir, pues sí hemos identificado temas que a todos nos afectan, ¿no? En nuestro día a día hay temas críticos, temas que nosotros ya hemos calificado de impostergables, ya no hay manera de postergarlos más. Alguien tiene que asumir ese liderazgo para abordar estos tremendos retos que la ciudad de Lima y Callao, el área metropolitana de Lima y Callao requiere abordar, ¿no? Entonces no sé si podemos ir revisando como que estos tres sí, ejes que ustedes han sea identificado. con un equipo multidisciplinar de arquitectos, pero también con otros especialistas, ingenieros, abogados, periodistas. Se ha generado un equipo transdisciplinar que también ha incorporado representantes de la sociedad civil y se ha estructurado un documento que ha organizado a través de distintas mesas de trabajo, se ha organizado como tres ejes, ¿no? El primero de los ejes aborda bueno, de alguna manera sea de la ciudad distante a la ciudad a mano, ¿no? Aborda cómo ese crecimiento de Lima, ¿no? Ha crecido como una mancha de aceite. La mayor parte de la ciudad ha crecido con una muy baja densidad, lotes pequeños de 2 o 3 alturas, y al final este modelo de crecimiento pues tiene varios inconvenientes, ¿no? El primero es que esa gran extensión resulta tremendamente difícil de conectar porque esos ejes de transporte que se están implementando con mucho esfuerzo, al final abastecen a poca población por esa baja densidad. Entonces, esta difícil conectividad pues genera que muchos limeños y chalacos se vean obligados a pasar mucho tiempo de su día en largos trayectos, dedicamos mucho tiempo de nuestro día a muchos trayectos de larga distancia. Entonces, además, esa gran extensión genera que sea muy difícil abastecer de servicios, de equipamientos, y además nos estamos quedando sin suelos precisamente para todos esos equipamientos y esos nuevos espacios verdes, parques que la ciudad sabemos que requiere, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en cómo crecemos hacia adentro, ¿no? Necesitamos crecer en generar una ciudad más compacta,
pero incrementar la densidad, pero no pedacito a pedacito, de forma que de repente uno va por la ciudad y ve un gran edificio, sino necesitamos hacerlo de una forma integral, en donde haya un crecimiento de densidad, pero también nos permita incorporar equipamientos, espacios públicos, que la ciudad empiece a pensar cómo puede crecer de una forma más compacta, pero incorporando todas esas brechas de servicios y de equipamientos y de espacios públicos que todos sabemos y vemos en nuestro día a día que necesitamos. ¿Y eso cómo se podría hacer desde la alcaldía, digamos? O sea, ¿qué propuestas específicas deberíamos poder estar escuchando de los alcaldes? ¿Cambios en zonificación? ¿Programas de vivienda social? ¿Cómo se aterriza este objetivo en al menos unas 3 propuestas concretas? Claro, o sea, lo que nos tenemos que dar cuenta es que, por ejemplo, el gobierno local, en este caso el Instituto Metropolitano de Planificación, como un ente encargado de liderar la planificación urbana de la ciudad, tiene que ser capaz de desarrollar que el crecimiento de la ciudad no se dé de forma independiente, lotecito a lotecito, sino que tiene que generar unos planes específicos en donde generen un crecimiento organizado, ¿no? No podemos crecer cada uno de forma aislada, independiente, sino que tenemos que crecer de una forma determinada. Recientemente se ha logrado aprobar el Plan Metropolitano de Planificación al 2040. Es cierto que no hemos logrado terminar de revisarlo, recién se ha puesto a disposición de la ciudadanía el último documento. Tenemos algunos aspectos que nos generan alguna preocupación, pero en la ciudad requería un plan y es ahora que la nueva gestión va a tener un tremendo reto a la hora de aterrizar ese plan, llevarlo a la ciudad, a aterrizarlo de alguna manera, ¿no? De ese documento que se ha logrado aprobar a través de una ordenanza, todavía no está muy claro cómo va a aterrizarse. De alguna manera requerimos instrumentos de gestión para que esos planes se aterricen en la ciudad y generen, no tengamos un modelo de crecimiento que sigamos queriendo seguir crecer hacia Chancay y hacia el sur, sino que primero necesitamos tener un modelo que, digamos, seamos conscientes de los problemas que nos genera seguir creciendo y cambiar hacia un modelo más compacto, y a partir de ahí necesitamos instrumentos, necesitamos mecanismos que lideren un proceso de planificación más compacto, ¿no? Necesitamos primero tener la idea clara para luego, con esos instrumentos y esos mecanismos de gestión, lograr aterrizar planes que nos permitan generar ese crecimiento más compacto, ¿no? Ahí claro, y en coordinación con los distintos distritos para que claro, Lima, digamos, parezca una ciudad que alguien ha pensado, ¿no? Que alguien ha planeado, que y alguien ha diseñado, no pensarlo ni lote a lote, no, cada uno no podemos seguir creciendo sin ver qué pasa, sin un liderazgo, sin una coordinación que establezca una mirada más integral del crecimiento, y luego que no crezca cada distrito de forma autónoma, independiente, sino necesitamos que se asuma ese liderazgo bajo esa mirada de un crecimiento más compacto, más organizado y más integral. Que no solo crezca la vivienda, sino que también empiecen a generar suelo para incorporar esos otros requerimientos que la ciudad necesita. Necesitamos equipamientos, necesitamos espacios públicos, ¿no? Entonces, si seguimos creciendo a poquitos, de alguna manera, donde había antes una casita, aparece un gran edificio, pero donde se multiplica por 10 la misma población, pero no estamos incorporando más espacio verde, no estamos incorporando más equipamiento, no estamos mejorando nuestra infraestructura. Entonces, no podemos seguir creciendo a poquitos. Necesitamos que alguien lidere ese crecimiento de una forma más organizada y más y con un modelo que ya no sea crecemos como mancha de aceite, sino crecemos de una forma más compacta, más eficiente y más sostenible. Mejor pensada. En el segundo eje hablan de la ciudad frágil a la ciudad segura, y aquí están, digamos, advirtiendo sobre las zonas, digamos, de riesgo donde vivimos en el país y en Lima en particular, y los riesgos que genera este crecimiento también desordenado. Cuéntanos un poco cuáles son las líneas ahí en este eje.
Exacto, hay que recordar que se estima que existen aproximadamente 700.000 personas en áreas de riesgo alto y muy alto, la mayoría de ellas pues en zonas periféricas. Lima ha crecido, esa mancha de aceite que decíamos al comienzo, pues ha llegado ha terminado inicialmente, es una zona llana, pero en ese crecimiento poco planificado pues ocupa una extensión muy significativa de zonas de laderas y zonas de quebradas que expone a la población a un riesgo muy importante, sobre todo en una zona de alto riesgo sísmico como se encuentra Lima, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, que garantizar la seguridad y la calidad de vida para los habitantes de esas zonas de riesgo. Hay que empezar a generar programas que ayuden a mitigar el riesgo de la población que vive ahí. Sean puntualmente en algunas gestiones anteriores, pero de forma muy fragmentada, se ha hecho algún intento de generar programas de mejoramiento de los barrios, pero la falta de continuidad entre las distintas gestiones no permite que esos programas que requieren una importante gestión social, requieren un esfuerzo de planificación, un trabajo mano a mano con la ciudadanía, si no hay más allá de la gestión, una mirada que supere el tiempo de la gestión fragmentada, sino que entienda que hay una necesidad de generar un programa más continuo, más allá del nombre que se le dé, ¿no? Pero en ese enfoque de generar unas mejores condiciones de vida para mitigar el riesgo y no eso, mitigar el riesgo no es poner un murito de contención o poner una escalera, sino tener una mirada más integral para mejorar las condiciones de vida de toda esa gente que vive. Y luego dejar, o sea, no seguir creciendo. De alguna manera tenemos que generar estrategias que permitan contener el crecimiento y reducir el riesgo, por ejemplo, a través de franjas de forestación, ¿no? A través de distintas estrategias que limiten el crecimiento, ¿no? Establecer de alguna manera límites físicos que contengan ese crecimiento y que a su vez pues, reduzcan la erosión y reduzcan el riesgo de la población que vive ahí. También tenemos que establecer como zonas de riesgo no mitigable. Hay zonas, hay población que está ubicada en zonas cuyo el riesgo al que están expuestos es muy difícil de reducir. Entonces tenemos que ser conscientes de todo el riesgo, de toda la población que está ubicada en una zona de riesgo y de la mano con la primera estrategia de generar suelo en zonas seguras, tenemos que empezar a reubicar, generar suelo en zona segura para poder reubicar esa población, ¿no? Entonces, al final, son 3 ejes, pero vienen muy de la mano una con la otra. Y el tercero es seguridad, pero en todo aspecto, ¿no? No solamente digamos que no te roben en la calle, sino que puedas tú salir a caminar por la calle tranquilo y saber que nadie te va a atropellar o poder Claro. disfrutar del espacio público Ajá. con tranquilidad. Exacto, está muy de la mano con la ciudad con vida, se ha llamado, pero bien, está muy de la mano de la puesta en valor del espacio público, ¿no? De que sea un espacio público que ponga en valor las calles, ya no las calles como pistas y veredas, ¿no? Hay muchas veces que vemos un proyecto, no, se ha hecho un mejoramiento de la calle y al final que es la pista y una losa de asfalto, la pista y la vereda. La calle es mucho más que una pista y una vereda, ¿no? Es un espacio desde lo social, desde la movilidad, desde lo ecológico. Hay muchas dimensiones que la calle como espacio público, los parques como espacios públicos, la puesta en valor de estos espacios de encuentro de la ciudadanía que nos permite encontrarnos los unos con los otros y generar ese encuentro social que es uno de los principales pilares para este cambio que vemos, ¿no? De la ciudad con miedo a la ciudad con vida, de la mano de esa puesta en valor, que ya no sean espacios públicos enrejados, con muros, sino que sean unos espacios de encuentro y ciudadano y que nos conecten como sociedad. Ustedes le han presentado esta hoja de ruta a los candidatos. ¿Alguno de ellos o varios de ellos han demostrado interés, han querido aprender más, los han puesto en contacto con sus, digamos, los encargados del diseño de las propuestas de campaña? ¿Qué recibimiento han encontrado? ¿Sienten un poco que están arando en el desierto con este tipo de propuestas en un contexto en que más bien los candidatos parecen estar en otra?
Bueno, fueron los candidatos, hubo una mesa de trabajo el viernes en la mañana hubo una mesa de trabajo a la cual fueron invitados todos los candidatos, fueron algunos candidatos, otros delegaron en su equipo técnico. Todos han recibido de alguna manera todos han tenido buenas palabras hacia el documento, pero sí creemos de alguna manera que hay que verlo a partir del día después de la elección, ¿no? Hay que, digamos, en la semana antes de la elección, pues sí sabemos que en un periodo preelectoral, de momento, sí sentimos que hay una conciencia de la importancia que debería tener, aunque nos hubiera gustado que no fuera tanto a raíz de nuestro documento, sino que en verdad el debate urbano tuviera un peso desde la demanda ciudadana, desde las encuestas, desde los debates, desde distintos puntos. Consideramos que debería ser un tema crucial, que deberían estar los periodistas preguntando, la ciudadanía exigiendo, ¿no? Y que fuera un espacio importante dentro de los programas de cada uno de ellos, ¿no? En todo caso, si lo que nosotros hemos presentado pues contribuye a sembrar que poco a poco sea un debate, un tema importante en el debate, pues creemos que ya será un primer paso, ¿no? Y a partir de ahí, pues el Colegio de Arquitectos pues quedará de alguna manera a disposición del alcalde que finalmente sea elegido. O alcaldesa. Sí, alcalde o alcaldesa que finalmente sea elegido para poner, al fin y al cabo, los retos de Lima son de una envergadura tal que requiere al final la suma y los esfuerzos de todos, ¿no? Desde la sociedad civil, desde la academia, desde el... Entonces, es verdad que... Pero sí hace falta un alcalde que se compre el pleito de alguna manera, que entienda la complejidad, que asuma la responsabilidad y que lidere el proceso, ¿no? Es verdad que además el alcalde de Lima no tiene a lo mejor todas las competencias muchas veces que están delegados o bien al gobierno nacional o bien a los gobiernos distritales, pero necesitamos a alguien que lidere el proceso, alguien que políticamente entienda la complejidad que eso requiera, que invite a los actores que tienen las distintas competencias y que genere más allá, nosotros decíamos el viernes, esto está más allá de las divergencias políticas que puedan tener los distintos partidos, o sea, esto hace Porque falta se trata del bienestar de la gente, claro, de la vida. Hace falta un pacto técnico que se entienda que esto ya, o sea, el riesgo de la población que está en laderas da igual que seas o de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, da igual, o sea, es algo que tú como responsable de la ciudad, o sea, es importante que se entienda esa responsabilidad, ¿no? Al final, el alcalde metropolitano es el máximo responsable en temas de planificación urbana y no de construir una losa, no, de la planificación integral de la ciudad con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, que entienda esa complejidad y que asuma un liderazgo político en ese proceso tan complejo en donde el Colegio de Arquitectos pues siempre estará a disposición de sumar desde su expertise y seguro que con otros profesionales todos sumando logramos que Lima sea una mejor ciudad para todos. Sí, claramente. Y un poco en concordancia, la semana pasada conversábamos con Lima cómo vamos y creo que el punto de contacto y de confluencia es que ese alcalde tiene que ser un coordinador, un líder, alguien que pueda encontrar puntos en común con todos los otros distintos alcaldes y que se pueda armar un plan conjunto para que Lima sea una ciudad mucho más vivible. Muchísimas gracias, Elizabeth Olivares, arquitecta urbanista del Colegio de Arquitectos de Lima. Muchísimas gracias por esta iniciativa, lo felicitamos de verdad, es lo que se necesita desde el lado de los expertos y esperemos que quien salga elegido el 2 de octubre pueda aplicar esta y otras soluciones técnicas importantes, retadoras, por supuesto, pero indispensables y, como dicen ustedes, impostergables para hacer la ciudad más vivible. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes. Hasta luego.